Romanos capítulo 16, versículo 3. A partir de aquí el apóstol menciona 24 nombres de personas a las que envía saludos. Y aparte hay otros dos grupos que no menciona sus nombres, pero que forman la iglesia en Roma. El apóstol conoció muchas personas de Roma. Realmente al pensar sobre cómo había progresado el evangelio, para algunos estudiosos en el libro de Hechos capítulo 6 ya habría aproximadamente 20,000 cristianos solo en Jerusalén. Si contamos a esto, los que estaban en Antioquía y los que se fueron a diferentes partes del mundo, estaríamos hablando de decenas de miles de cristianos en tiempos del libro de los Hechos. Y seguramente o probablemente cientos de miles. Es muy interesante descubrir que en la Biblia no encontramos todos los nombres de todos los cristianos, sino de algunos que fueron estratégicos, que fueron importantes, que fueron muy útiles a la proclamación del evangelio. Cientos de miles y solo unos cuantos nombres. ¿De cuántos estaría constituida la iglesia de Roma? No lo sabemos, pero el apóstol pone mucho énfasis y señala de manera especial a este matrimonio. Es de quien mejor se expresa y de quien mejor habla. Y debemos recordar que el apóstol tuvo sus diferencias aún con el propio apóstol Pedro. Al estar conviviendo en las relaciones humanas siempre hay diferencias. Por ejemplo, un autor que se apellida Hendriksen escribe algunos de estos momentos de diferencia que el apóstol Pablo tuvo en cuanto a su ministerio. Cito textualmente: le pareció necesaria oponerse a Pedro en su propia cara, según Gálatas 2, versículos del 11 en adelante. Con Bernabé tuvo un desacuerdo tan serio que se separaron, Hechos 15:39. Hubo un tiempo en que Pablo se negó a permitir que Juan Marcos siguiera siendo uno de sus compañeros, Hechos 15:38. Llegado su tiempo, reprendería a Evodia y a Síntique, Filipenses 4:2, y también Demas lo abandonaría, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10, fin de la cita. Que existan diferencias entre cristianos es normal, hasta cierto punto, es común, pero cuando buscamos en la Biblia las diferencias que tuvo Pablo con este matrimonio de Aquila y Priscila, no encontramos diferencias. Y como estudiaremos, durmieron bajo el mismo techo, comieron la misma comida, trabajaron en el mismo oficio, predicaron juntos en diferentes lugares, viajaron juntos, pero pues yo haciendo algunos cálculos así extrabíblicos, después de 18 años de convivir con este matrimonio, los puede calificar como un matrimonio fiel, de colaboradores, un matrimonio en el que podía él confiar. Entonces, en Romanos capítulo 16, del 3 al 4, el apóstol presenta tres enseñanzas sobre este matrimonio que nos ayudan para que revisemos nuestro propio matrimonio y pues que el Espíritu de Dios nos haga comprender, hermanos, esta es palabra de Dios. Y el mensaje va dirigido a los que son hijos de Dios. Los que son incrédulos, bueno, pues esos no entienden. Pero esta es una instrucción directa. Es una instrucción directa a los que son hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios utiliza la palabra para hablarnos y decirnos con claridad: esta es enseñanza para ti. Tres características de este matrimonio. Número 1, eran colaboradores. Número 2, expusieron
su vida por la vida de Pablo. Y número 3, sirvieron a las iglesias locales de Cristo. Entonces el apóstol está escribiendo eso y lo notamos, la primera enseñanza, cómo Pablo envía saludos a un matrimonio que colabora. Observen Romanos 16:3, Romanos 16:3. Saludad a Priscila y a Aquila, y vean esa palabra, mis colaboradores en Cristo Jesús. Esa palabra colaboradores es la palabra en griego sunergous, que significa trabajan en la misma actividad que Pablo hace, colaborando y ayudando. Es el primer matrimonio de la lista que tiene y los pone porque son importantes y además describe el trabajo que han estado haciendo. El apóstol San Pablo también se consideró colaborador. De la misma manera que ellos son colaboradores, él también se consideró colaborador. En 1 de Corintios capítulo 3, versículo 9, refiriéndose a Pedro, a Apolos, a él mismo, él dice que son colaboradores de Dios, son ayudantes de Dios, son asociados con Dios, están cerca de Dios, junto con Dios, para estar trayendo la salvación a los perdidos. También en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 24, él escribió, no nos enseñoreamos de vuestra fe, sino colaboramos para vuestro gozo. La finalidad del trabajo de Pablo no era para sentirse dueño, tirano, amo, superior a otros, era para servirles y ellos pudieran dar frutos del Espíritu Santo. Así que esta palabra colaborador significa, por un lado, que Priscila y Aquila se unieron con Pablo para que desarrollaran el ministerio de reconciliación, predicar el Evangelio. Pero también significa que Pablo recibió beneficios de parte de este matrimonio. Ellos realizaron tareas domésticas, realizaron algunos trabajos, también lo animaron, también lo protegieron, también oraron por él, buscaron la forma para que él tuviera consuelo y de esta manera pudiera cumplir bien con su trabajo. Entonces este matrimonio observó que Pablo llevaba una gran carga, la carga de predicar el Evangelio. Y ellos se unieron con él para también llevar la carga, ese es un significado de colaborar, pero también para tener cosas necesarias de las cuales Pablo no se ocupara, para que hiciera para lo que era bueno. ¿Para qué era bueno Pablo? Para enseñar, para predicar, para evangelizar. Bueno, si va a predicar, evangelizar, va a enseñar, pues entonces hay que liberarlo de tareas. Disculpen por los ejemplos tan cercanos, pero ¿quién va a lavar la ropa? ¿Quién va a preparar la comida? ¿Quién va a asear la habitación? ¿Quién? Siempre se necesita para los misioneros quien les ayude, quien les apoye en labores que parecen insignificantes, pero que son básicas, porque si no, no tendría descanso, no tendría fuerzas para realizar sus tareas. En muchos momentos entonces este matrimonio fueron sirvientes personales domésticos del apóstol. Y en otros momentos, pues al estar trabajando juntos, tuvieron que platicar sobre las dificultades que hay en el ministerio. Y ellos animándolo, ¿verdad? Haciéndole ver alguna perspectiva que Dios había puesto en su corazón. No se menciona en ninguna parte de la Biblia que Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, tuvieran un oficio, tuvieran un reconocimiento en alguna iglesia, fueron diáconos o alguna labor. No se menciona nada de eso. Sin embargo,
ellos están anotados aquí como héroes de la fe. Era un matrimonio modelo, consagrado. ¿Cómo se le hace para tener un matrimonio consagrado, modelo, que sirve? ¿Cómo se le hace para que tengan el mismo propósito, para que entre ellos realmente sean compañeros y en lugar de estar trayendo problemas a los hermanos, estén resolviendo? ¿Cómo es posible que ellos sumaran sus esfuerzos, estuvieran dispuestos a ofrecer su casa, su trabajo, que estuvieran dispuestos a invertir su tiempo para exaltar a Cristo y proclamar el Evangelio de Dios? Bueno, es parte, ¿verdad? Parte de la maduración. Algunos de nuestros matrimonios estaban en bancarrota, estaban arruinados, estaban con odios en su interior, parecía un infierno el hogar en lugar de parecer algo armonioso. Y viene el Evangelio y empieza a poner en orden al esposo y la esposa, y los dos empiezan a aprender el principio de ser cristiano, la humildad, la sujeción. Y entonces empiezan a ordenarse y empiezan a poner su mirada en Cristo, en la exaltación de Cristo y sus planes. Y entonces empiezan a ofrecer su vida, empiezan a ofrecer a sus hijos, empiezan a ofrecer sus actividades. Y entonces ya están dispuestos para ser útiles para la proclamación del Evangelio. Es triste encontrar casos de personas que están queriendo decirle a los que están evangelizando, a los misioneros o a los pastores o a los maestros, decirles qué es lo que deben de hacer según su expectativa, según lo que ellos se imaginan, lo que ellos esperan, en lugar de venir a la Biblia y comprender cuál es la tarea de cada uno dentro del plan de Dios. El apóstol Pablo, refiriéndose a este tipo de personas en 1 Corintios capítulo 16, versículo 16, los pone como ejemplos para que los demás creyentes vean el modelo, observen, reconozcan. Y entonces les dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿A quiénes debemos imitar? ¿A los que parecen aves de paso que de vez en cuando aparecen en una congregación? ¿A los que nunca se comprometen en servir, en edificar a sus hermanos? ¿A los que no participan en evangelismo? ¿A los que nunca están en los tiempos de oración? ¿A quiénes debemos imitar? ¿A quiénes debemos buscar? ¿En quiénes podemos confiar? El apóstol Pablo le dice a los cristianos, personas como ellos son los que ayudan, son los que trabajan, son en los que pueden ustedes acercarse. Entonces, lo primero que estamos notando es que el apóstol Pablo dice que este matrimonio de Priscila y Aquila son colaboradores y por eso les envía saludos. En segundo lugar, dice que expusieron su vida por él, Romanos 16, versículo 3 y 4, la primera parte del versículo 4. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 4, que expusieron su vida por mí. Hasta allí. Expusieron su vida por mí. Bueno, esto está bastante interesante. Lo normal es que sepamos que el apóstol Pablo expuso su vida para llevar el Evangelio a Listra, a Derbe, a Iconio, a diferentes lugares. En Tesalónica, en Éfeso, en Corinto, expuso su vida, siempre estuvo en peligro de muerte. Pero que alguien haya puesto su vida en riesgo por él, esto suena muy interesante. Aquí la palabra expusieron es la palabra griega supotitemi, que significa poner o colocar el cuello en lugar de otro, arriesgando su propia vida. Esta ilustración viene también en el libro de Josué, en el capítulo 10, versículo 24, cuando los judíos entran allá a Canaán y pelean contra 5 reyes. Esos reyes se esconden en una cueva de Maceda, y entonces Josué los captura y manda llamar
a los líderes judíos y les dice: pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Y los judíos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos, y eso significó su muerte. Eso significó su muerte. Entonces esta palabra expusieron realmente se está refiriendo a que el apóstol Pablo, es una ilustración, es una palabra que significa eso. El apóstol está representando esto, que él estaba con el cuello ya para que se lo cortaran, y ellos llegaron, lo quitaron y se pusieron ellos. Esta es una palabra muy importante. Ahora, la pregunta: ¿cuándo, en qué momento Priscila y Aquila expusieron su vida por Pablo? No lo sabemos con certeza, pero a través de estar investigando en el texto bíblico, nosotros encontramos muchos momentos donde el apóstol Pablo estuvo en peligro de muerte. Pero uno de ellos, ustedes lo pueden buscar en el libro de los Hechos capítulo 19, a partir del versículo 23, nos dice que hubo en Éfeso un gran tumulto. Hubo tanto peligro que Pablo estuvo a punto de morir, lo querían linchar, todo por andar diciendo que todos esos muñequitos de plata que hacen allá en Éfeso no son dioses. Los dioses no se pueden hacer con las manos. Son unos muñequitos nada más, pero no tienen poder en sí mismos. Y entonces uno que se llamaba Demetrio empezó a juntar a todos los orfebres, plateros que hacían ese tipo de muñequitos, para protestar porque le estaban quitando su negocio y estaban desprestigiando a la diosa de Éfeso, a Diana de los Efesios. Entonces hicieron un gran escándalo. Dice el versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. El camino es el Evangelio de Cristo, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Y entonces este hombre convocó para linchar a Pablo, pero no lo encontraron. Versículo 28, cuando oyeron estas cosas, todos los demás artesanos se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Tuvo que salir huyendo también de esta población Pablo a ocultas para que no lo lincharan. Él, tratando de proteger a sus hermanos que los habían agarrado, dijo: pues si a mí me quieren, pues yo voy. Le dijeron: no, eres más útil acá, así que obedécenos, sujétate. Y lo sacaron de allá de Éfeso. Quizá fue en esta ocasión cuando Aquila y Priscila de alguna forma participaron y lo protegieron. Busquen 2 de Corintios capítulo 1 y observen cómo el apóstol reconoce que en Éfeso estuvo en peligro de muerte y sabe que Dios utilizó personas de manera providencial para ser salvado. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8. Porque, dice el apóstol, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Éfeso está en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esta actitud que reconoce el apóstol San Pablo en este matrimonio es una actitud que han tenido muchos cristianos a través de los tiempos.
el estar dispuestos a exponer su propia vida, su propia salud, para que quienes están proclamando el Evangelio sean librados de la muerte. Cuando el apóstol Pablo estaba en la prisión en Roma, escribió una carta, la carta de Filipenses, y en el capítulo 2, a partir del versículo 25, habla de Epafrodito, un hombre de Asia, de Colosas, de Filipos, que había llegado para exponer incluso su propia vida, para ayudarle cuando Pablo estaba preso. El Señor Jesucristo estableció esta medida, esta exigencia, esta característica, esta actitud en los cristianos. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, Él les enseñó la necesidad de amar a sus hermanos de tal forma que estuvieran dispuestos a morir por ayudar a sus hermanos. Cuando estaba en el aposento alto en Juan capítulo 15, antes de ser detenido para ser llevado a su sufrimiento final, el Señor Jesucristo habló su último discurso a sus discípulos y en Juan capítulo 15 les dice, anticipándole su propia entrega, su propio sacrificio, le dice a sus discípulos, nadie tiene mayor amor, Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto parece ser que lo entendieron los discípulos, porque el apóstol San Juan también lo anotó en su primera carta, en el capítulo 3. Juan había sido de un carácter impulsivo, de un carácter cruel. Él había sido impaciente. Se indignó cuando no los quisieron recibir en una población, pero a través de vivir con el Señor Jesucristo, a través de observar cómo el Señor Jesucristo no solo estuvo dispuesto a morir por sus discípulos, sino aún por los que en ese momento no creían en Él, pero en el futuro creerían en Él. El apóstol San Juan comprendió eso y lo escribió en su primera carta de San Juan capítulo 3, versículo 16. Él escribió, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y noten esto, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El apóstol reconoce que en este matrimonio existe ese estándar, esa característica, esa actitud. Estuvieron dispuestos a morir con tal de que el apóstol Pablo siguiera vivo. Regresamos a Romanos capítulo 16. Estamos descubriendo este matrimonio al cual el apóstol San Pablo les envía saludos y reconoce que es un matrimonio que colabora. En segundo lugar, que expone su vida por él. Y en tercer lugar, que sirve a las iglesias de Cristo. Que sirve a las iglesias de Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Y vean la tercera parte. A los cuales este matrimonio, no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Qué dice la Biblia de este matrimonio? ¿Qué aprendemos de este matrimonio? Bueno, la palabra Priscila significa ancianita. El apóstol la menciona en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 19. Ahí la llama Prisca, que es una contracción de Priscila. Esta mujer es esposa de Aquila. Según los investigadores, esta es información extrabíblica, esta mujer pudo haber sido gentil de una familia aristocrática, de una familia noble, probablemente rica. Y esta mujer
se casó con un judío que se llamaba Aquila. Aquila era judío. Y los dos, no sabemos cuándo, llegaron a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto los dos eran cristianos. Esta familia o este matrimonio estuvieron viviendo en diferentes lugares. Por ejemplo, en el libro de los Hechos son mencionados 3 veces. En el capítulo 18, el libro de los Hechos fue escrito por el doctor Lucas. Entonces, el doctor Lucas los anota 3 veces en su libro y el apóstol Pablo los anota también 3 veces en sus cartas. Ahorita los vamos a ver. En el capítulo 18, Lucas describe el encuentro que Pablo tiene con Aquila y Priscila. Aquila, aunque suena femenino, es hombre. Y Priscila es mujer, es la esposa. Generalmente en la Biblia siempre se anota primero al esposo y después a la esposa. Y nosotros vamos a encontrar en algunas ocasiones que está invertido el orden y vamos a saber por qué. Este matrimonio se encuentran en Corinto con Pablo. Y se calcula, según los investigadores, los historiadores, por el año 49 de nuestra era. En ese año, el emperador Claudio de Roma emitió un edicto expulsando de la ciudad de Roma a todos los judíos y los cristianos, porque los judíos, al estar persiguiendo a los cristianos, provocaban muchos desórdenes, así que dijeron, todos para afuera. Entonces, este matrimonio salió de la ciudad de Roma y llegaron a Corinto. Leemos en Hechos capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que es Asia Menor, recién venido de Italia. Italia era Roma, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces fue Pablo a ellos, versículo 3, y como era del mismo oficio, Pablo con Aquila se quedó con ellos, se quedó a vivir con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y el apóstol Pablo también hacía tiendas, y trabajaba en sus ratos libres para no ser carga, cobrándole a las iglesias lo que necesitaba para su manutención. Y entonces estamos notando aquí que si Pablo se fue a la casa con ellos es porque ellos lo invitaron. Y si lo invitaron es porque eran hospitalarios. Y tal vez algunos autores dicen, como en las sinagogas se sentaban hombres de un lado y las mujeres en otro lado, pero los hombres, dependiendo de su oficio, se sentaban juntos. Entonces, probablemente les tocó sentarse juntos, Aquila con Pablo, y platicando supieron que se dedicaban al mismo oficio y se hicieron socios y se fueron a la casa de ellos. Fabricaban tiendas de cuero. Más adelante, allí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 18, en el versículo 18, vemos que este matrimonio se fue acompañando a Pablo. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y noten, y con él Priscila y Aquila. Y aquí notamos que primero anotaron a la mujer y después al hombre. Bueno, viajaron con Pablo y se fueron a Éfeso. Después de Siria se fueron a la ciudad de Éfeso. Allá en Éfeso nos relata Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 18, del versículo 18 al 26, se reunieron en la sinagoga. Pablo continuó con su viaje, pero ellos se quedaron allí en Éfeso. Y un día llegó un predicador. Y este predicador era apasionado, muy conocedor de la Biblia.
pero tenía un defecto. Era ignorante del Evangelio de Cristo. Solo conocía hasta el bautismo de Juan. ¿Qué hacer? Ellos ya conocían el Evangelio, ellos ya eran cristianos, ellos habían tenido compañerismo con Pablo, ellos fueron discipulados por Pablo. ¿Qué deberían de hacer? ¿Quedarse callados? No, se lo llevaron también a su casa. Esta familia siempre a su casa, a su casa. Vean lo que dice Hechos capítulo 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón, y vean esta palabra, elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque, vean aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, y noten otra vez, primero la mujer, Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos, es un nombre griego, venía del norte de África, de una ciudad que se llama Alejandría. Y como notamos, era un predicador apasionado, conocía mucho el Antiguo Testamento, pero no conocía el Evangelio de Dios. Así que este matrimonio lo invitan a su casa y le empiezan a explicar. Dios ya cumplió su promesa de enviar un Redentor. Por lo tanto, lo que se debe predicar a partir de ahora es a Cristo y Cristo crucificado. Aunque para los judíos sea tropezadero y para los griegos sea locura, Cristo crucificado es el Salvador del mundo. Y este Salvador del mundo llama a todos al arrepentimiento, a que confíen en su sacrificio sustitutorio. Así que notamos que este matrimonio era un matrimonio que no solo era hospitalario, no solo servía a los maestros y a los predicadores, sino que también enseñaba el Evangelio, predicaba. Como ya notamos, Lucas menciona 3 veces a este matrimonio y 2 ocasiones menciona primero a la esposa. En la gramática bíblica, este cambio de orden nos habla de algo importante. Hay un énfasis en la mujer. ¿Por qué esta mujer está rebasando el lugar que debería de estar ocupando el hombre? Bueno, probablemente no lo dice el texto, probablemente era una mujer con mayor entendimiento bíblico, no lo sabemos, o probablemente era más servicial. Cuando llega, por ejemplo, un visitante a un hogar cristiano, ¿quién invita a la comida? ¿Quién limpia la mesa? ¿Quién lava los platos? ¿Quién hace el aseo? ¿Quién es cordial, amable, gentil? ¿El esposo? Lo que se nota más es la esposa. Es más consagrada. Es más servicial, se le facilita más. Pero no solo en el hogar, hermanos. Gracias a Dios por nuestra iglesia donde hay muchos hombres. Pero cuando han venido a visitarnos algunos pastores, dicen, ¡ay, por qué hay tantos hombres! En mi iglesia nada más hay 2 hombres, el copastor y yo. ¿Cómo? En la mayor parte de iglesias, las mujeres son más consagradas, más fieles, son las que asisten a los estudios bíblicos, son las que están jalando a su marido. Órale, yo no sé si es las que más sufren. Yo no sé si es las que más aman. Yo no sé por qué, pero hay muchas mujeres que son serviciales dentro de la iglesia. El propio Señor Jesucristo fue beneficiado con esta actitud de las mujeres. Había mujeres alrededor del Señor que unas aportaban económicamente y otras siempre estaban buscando servirle, le acompañaron. Hay grupos de mujeres.
Entonces, probablemente por eso se anotó primero a Priscila. Aquí en este texto de Hechos capítulo 18, versículo 26, dice, cuando oyeron a Apolos, y luego dice Priscila y Aquila, ¿quién tuvo la iniciativa? Ay, mira, qué buen predicador, pero ¿qué te parece si le ayudamos, mi amor? Esposo mío, ¿qué te parece si le ayudamos? Ah, me parece excelente, bueno, pues vamos a acercarnos con él, vamos a invitarlo a la casa, vamos a invitarlo a comer, vamos a invitarle un refresco, vamos a invitarle un agua, vamos a hablar con él. Probablemente fue la esposa la que tuvo la iniciativa. Dios así a veces funciona. Para algunos investigadores dicen probablemente era más rica y entonces tenía más facilidad para tomar decisiones. Pablo también menciona 3 ocasiones a este matrimonio. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, si ustedes lo pueden buscar, el apóstol San Pablo dice que ellos, este matrimonio, convirtió su hogar en una iglesia, en un edificio para que se reuniera la iglesia. Entonces ellos amaban, tenían devoción por Dios, buscaban oportunidades siempre. Dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Aquí aparece primero el esposo, pero dice que ellos habían ofrecido su hogar, su casa. ¿Para qué? Para que allí se estuviera predicando el evangelio, para que allí se reuniera la iglesia, los hermanos. Eran cordiales, era agradable estar con ellos. Colaboradores, hospitalarios, serviciales, enseñaban. Esta carta de 1 Corintios se escribió aproximadamente en el año 55, o sea, 6 años después de que se conocieron con Pablo. Romanos capítulo 16, versículo 3, se menciona Aquila y Priscila, saludar, pero noten, primero aparece Priscila, la esposa, y luego Aquila, mis colaboradores. Esta carta de Romanos se calcula que se escribió en el año 56 o 57, un año después o año y medio después de que se escribió Primera de Corintios. Y antes de morir Pablo, busque 2 de Timoteo capítulo 4, antes de que muriera Pablo sacrificado allí en Roma, lo menciona este matrimonio y primero menciona a la esposa. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 19. Y vean cómo le dice, saluda a Prisca, primero la esposa, y a Aquila. Según los estudiosos, 2 semanas más tarde, Pablo moriría allí en Roma. Estaba en prisión. Y antes de morir, su pensamiento voló hacia este matrimonio, reconociéndolos. Los he conocido 18 años, del año 49 al año 67, que es cuando muere Pablo en Roma, y estaban en su mente. Este matrimonio dejó honda huella en el corazón de Pablo. ¿Por qué dejó honda huella? ¿Por qué no se acordó de otros matrimonios? Porque eran colaboradores, ayudaban. Los incrédulos quieren ser ayudados. Su Dios es su egoísmo, su yo. Siempre ayúdenme, 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 ayúdenme. Y esa es la manera como se puede llegar a ellos. Pero el cristiano
se niega a sí mismo y está pensando en ayudar. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a su semejante como a Él mismo. El Señor Jesucristo hizo esta advertencia en Mateo capítulo 7. Tengan cuidado de estar caminando por la puerta ancha, entrar por el camino ancho. Tengan cuidado. El camino del cielo, el verdadero camino de Cristo es una puerta muy angosta y muy pocos le encuentran. Y el camino es muy angosto. La falsa enseñanza les va a decir, ven para acá, mira aquí, siéntete bien. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, no se engañen. Hay mucho falso maestro. No lo conoces, no has visto su vida, no conoces sus frutos. Por sus frutos los vas a conocer. El árbol que está podrido por dentro, ni esperes que dé un buen fruto. Va a dar un fruto malo. Pero el árbol que está bueno por dentro va a dar un buen fruto. ¿Tú qué tipo de árbol eres? ¿Estás dando fruto? ¿Estás colaborando para la iglesia de Cristo? ¿O sigues como un incrédulo pidiendo? ¿Estás dispuesto a exponer tu vida por la iglesia de Cristo? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes pueden confiar de veras en ti? ¿Quiénes pueden decir, cuando yo me esté muriendo, cuando yo esté necesitando esto, proclamando el Evangelio de Cristo, sé que puedo contar con este matrimonio? Servir a otras iglesias. Este matrimonio iba, en Roma estaba sirviendo a la iglesia, en Corinto estaba sirviendo a la iglesia, en Éfeso estaba sirviendo a la iglesia, siempre sirviendo. No eran de los que están pidiendo para ellos. Trabajaban siendo hospitalarios. Eran un matrimonio modelo, consagrado al ministerio. Hermanos, de estos matrimonios son los que se fortalece la iglesia. Con estos matrimonios son con los que se puede difundir, se puede predicar el Evangelio. Personas que están comprometidas con Dios, que genuinamente aman a Dios en lugar de su yo, de su vanidad, de sus ideas, de sus preferencias. Qué triste que hoy, en la mayor parte de púlpitos en el mundo, utilizan el nombre de Cristo y solamente alimentan la pecaminosidad. Prácticas egoístas, ambiciosas, alimentan el orgullo, la motivación, alimentan el egoísmo. Pero Dios nos hizo para su gloria, no para nuestra propia gloria. Dios nos hizo para que nos deleitemos en Él, no para que nos deleitemos en las cosas de este mundo. Todas las iglesias de todos los tiempos necesitan de este tipo de matrimonios ejemplares, consagrados, que dan fruto para la gloria de Dios, que son colaboradores, que ponen la vida por sus hermanos, que sirven a las iglesias locales de Cristo. Están buscando ayudar. Que Dios nos ayude para que nuestros matrimonios sigan madurando. Si al compararnos con este matrimonio salimos reprobados, que Dios nos ayude para que nos arrepintamos y empecemos a portarnos de la forma como Él quiere que nos portemos. Que en lugar de indignarnos, mejor
nos humillemos y pidamos perdón. Y si Dios ya nos confirmó que gracias a Dios, por su gracia, su misericordia, estamos caminando en esa línea, que nos afirme, que nos fortalezca, que nos volvamos a reconsagrar, a dedicarnos nuevamente para la gloria de Dios. Y yo soy feliz, y yo soy feliz con Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, su ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz con Él. Señor, que pudiera yo dar